Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en el canal Mexlivo. Hoy tenemos con nosotros a una persona que vivió de primera mano una de las épocas más oscuras y violentas de la historia reciente de México. Nuestro invitado de hoy estuvo dentro de la estructura de uno de los cárteles más temidos del país, los Zetas, pero no como un sicario común, sino en un rol sumamente específico y escalofriante: negociador de secuestros. ¿Cómo te encuentras hoy y cómo prefieres que te llamemos para proteger tu identidad? ¿Qué tal, carnal? Primero que nada, gracias por el espacio. Puedes llamarme Beto. No es mi nombre real, por obvias razones, pero sirve para que la gente me identifique. La verdad es que estar aquí sentado hablando de esto no es fácil. El pasado no se olvida. Se queda pegado en la piel como el olor a pólvora y a sudor frío. Hoy me encuentro tranquilo, dentro de lo que cabe, viviendo una vida muy diferente, bajo el agua, siempre mirando por encima del hombro. Pero decidí hablar, porque creo que la gente necesita entender la cruda realidad de lo que pasa detrás de una llamada de secuestro. Cómo se mueve ese negocio maldito y cómo, para esa gente, la vida de un ser humano es simplemente una transacción financiera, una mercancía con un precio que se devalúa cada hora que pasa. Yo fui parte de ese engranaje. No me limpio las manos. Cometí mis errores y cargo con mis demonios todos los días de mi vida. Es un testimonio muy fuerte, Beto. ¿Cómo es que un hombre común termina trabajando para los Zetas en algo tan delicado como la negociación de secuestros? Mira, yo no nací siendo un criminal. Yo soy del norte del país, de la zona de Tamaulipas. Estudié psicología, ¿sabes? Terminé la carrera, saqué mi título y empecé a trabajar en la mediación familiar. Y luego entré a la policía estatal, en el área de atención a crisis. Ahí me entrenaron bien. Me mandaron a cursos de negociación de rehenes, manejo de crisis telefónicas, psicología criminal. Aprendí a leer la voz de las personas, a identificar cuándo alguien está mintiendo, cuándo está al límite del colapso, cómo usar el silencio como un arma. Ganaba una miseria, como cualquier servidor público honesto en esa época, pero sentía que hacía algo bueno. El problema fue cuando la letra, como le decíamos a los Zetas, empezó a apoderarse por completo del Estado. Ellos controlaban todo: las carreteras, las presidencias municipales, las policías, todo. Un día de 2010, iba saliendo de mi turno. Eran como las 8 de la noche. Se me emparejó una camioneta pick-up negra, sin placas. Se bajaron 3 tipos con chalecos tácticos, con las siglas de la letra, armados hasta los dientes con cuernos de chivo. No me preguntaron nada. Me pusieron una bolsa de tela negra en la cabeza. Me amarraron las manos con cinchos de plástico y me aventaron a la parte trasera de la camioneta. En ese momento sentí que la sangre se me congelaba. Pensé, ya valió madre, aquí quedó Beto. Yo sabía perfectamente lo que le hacían a los policías. Pensé en mi esposa, en mi hija pequeña, y me puse a rezar en silencio mientras la camioneta brincaba por las brechas de terracería. Debió de ser un terror indescriptible. ¿A dónde te llevaron? Viajamos como por 2 horas. El calor era sofocante dentro de esa camioneta y el olor a plástico y sudor me estaba asfixiando. Cuando por fin se detuvieron y me bajaron, el aire se sentía diferente, como a monte húmedo. Me metieron a empujones a un cuarto, me quitaron la venda de los ojos y la luz me cegó por unos segundos. Cuando mis ojos se adaptaron, vi que estaba en una bodega abandonada. En medio del cuarto había una mesa de plástico, 2 sillas y un tipo sentado. No era el típico sicario mugroso de los caminos. Este tipo vestía bien, camisa de marca, un reloj enorme de oro y un radio Motorola colgado al cinturón.
A su lado había 2 tipos armados cuidándolo. Se me quedó viendo fijamente. Le dio un trago a su botella de agua y me dijo: «Siéntate, psicólogo». Ahí supe que sabían perfectamente quién era yo. Tenían mi expediente completo de la policía. Me dijo: «Sabemos que eres muy bueno hablando con la gente, que sabes calmar las aguas y que sabes cómo piensan los que tienen dinero. El patrón necesita a alguien con tu perfil. A partir de hoy, vas a trabajar para nosotros. Vas a ser el que hable con las familias de los que tenemos guardados». Yo, temblando, traté de negarme. Les dije que no podía, que tenía familia. El tipo soltó una carcajada seca, de esas que te calan los huesos, y me enseñó su teléfono. Tenía fotos de mi casa, de mi esposa saliendo de la tienda y de mi hija de 5 años jugando en el parque de la colonia. Me dijo: «Tú no estás entendiendo, Beto. Aquí no te estamos pidiendo permiso. O trabajas para nosotros y a tu familia no le pasa nada. Además de que vas a ganar en una semana lo que la policía no te paga en un año. O mañana mismo te mandamos las cabezas de tus mujeres en una hielera al trabajo. Tú decides». No tuve opción. En ese maldito instante, mi vida como la conocía se terminó y me convertí en el negociador. Una decisión sin salida. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo real en esa red? De los Zetas. Me llevaron a lo que ellos llamaban una casa de seguridad. Era una casa grande en las afueras de Reynosa, con bardas altas, alambre de púas y vidrios polarizados. Por fuera parecía una casa más de una colonia de clase media alta, pero por dentro era un búnker de tortura y control. El olor que había ahí dentro nunca lo voy a olvidar. Era una mezcla de humedad, orina, desinfectante barato y miedo. Sí, el miedo tiene un olor metálico, agrio. Me asignaron una pequeña oficina en la parte trasera de la casa. Solo había un escritorio, una silla, 3 teléfonos celulares de esos baratos de prepago, de los que llamábamos cacahuates, y un cuaderno con hojas blancas. El comandante del sector, un tipo al que le decían el Z-44, me trajo una carpeta. Era el expediente de nuestra primera víctima. Era un comerciante local, dueño de 3 carnicerías grandes en la zona. Me dijo: «Este cabrón ya está aquí con nosotros. Ya lo levantaron los muchachos de la estaca. Su familia tiene dinero. Quiero que les marques y les pidas 5 millones de pesos. Y no quiero fallas, Beto. Si el dinero no llega en 3 días, tú mismo vas a tener que ir a enterrarlo al monte». Me temblaban las manos cuando agarré el teléfono. Tuve que respirar hondo, tragarme el orgullo, el miedo y la moral, y marcar el primer número. ¿Y cómo reaccionó la familia al escuchar tu voz? Al principio es el caos absoluto. Cuando marcas, por lo general contesta la esposa o un hermano. El tono de voz de ellos es de pura desesperación, porque ellas se dieron cuenta de que su familiar no llegó a dormir y que su camioneta apareció abandonada. Cuando contestó la señora, mi voz tuvo que cambiar por completo. Yo ya no era el psicólogo amable de la policía. Tenía que sonar frío, calculador, imponente, pero sin llegar a los gritos histéricos que solían usar los sicarios comunes. Ese era mi valor agregado para el cártel. Los sicarios gritaban, insultaban, amenazaban con descuartizar a la víctima en los primeros 5 segundos, y eso solo causaba que la familia se bloqueara, entrara en pánico y colgara, o que corrieran de inmediato con la policía. Mi técnica, la que me obligaron a aplicar, era la de un profesional de los negocios, pero con un trasfondo de terror absoluto. Le dije a la señora con una voz muy pausada, casi susurrando: «Señora, escúcheme con mucha atención y no grite, porque si grita cuelgo y no vuelve a ver a su esposo. Lo tenemos nosotros. Está bien, está respirando. Pero para que siga así, usted va a seguir mis instrucciones al pie de la letra. No llame a la policía.
no llame a la Marina. Si vemos una patrulla cerca de su casa, la vida de su esposo se termina en ese segundo. Mañana a esta hora le voy a volver a marcar para decirle cómo nos va a entregar 5 millones de pesos. Tenga el dinero listo. La mujer empezó a llorar, a suplicar, a decir que no tenían esa cantidad. Yo solo le dije, tiene 24 horas para buscarlo. Buenas noches. Y colgué. Se siente un vacío horrible en el estómago, carnal. Sabes que acabas de destruirle la vida a una familia entera con solo unas palabras. ¿Cómo se determinaba que ese comerciante valía exactamente 5 millones de pesos? ¿Cómo ponían el precio? Esa es la parte más técnica y fría de todo esto. Mucha gente piensa que los secuestros se hacen al azar, que ven a alguien en un buen carro y lo levantan. En esa época, con los Zetas, eso ya no funcionaba así. Se manejaba como una empresa. Tenían un área de inteligencia que daba miedo. Ellos tenían gente metida en los bancos, en las oficinas de registro de la propiedad, en las agencias de autos, incluso en las oficinas de Hacienda. Teníamos cómplices que vendían bases de datos de personas con cuentas bancarias activas de ciertos montos en la región. Cuando ponían el ojo en alguien, se hacía lo que llamaban el estudio de viabilidad. Antes de que la estaca, que eran los grupos armados operativos, hiciera el levantón, yo ya tenía en mi escritorio una ficha técnica de la víctima. Sabía cuántas casas tenía, a qué nombre estaban, qué carros manejaba la familia, cuánto declaraba de impuestos, si tenía cuentas en el extranjero, e incluso a qué colegios privados iban sus hijos. Con base en toda esa información financiera, se hacía un cálculo. Si el tipo tenía propiedades por un valor de 10 millones de pesos y cuentas activas por 2 millones, sabíamos que su capacidad de pago inmediata era de unos 3 o 4 millones. Pedíamos 5 para tener un margen de negociación, lo que en el argot llamábamos el colchón. Sabíamos perfectamente hasta dónde estirar la liga sin romperla. No nos interesaba pedir 100 millones a alguien que no los podía conseguir. Porque un secuestro largo cuesta dinero. Hay que alimentar a la víctima, pagar a los custodios que la cuidan, moverlos de casa de seguridad si la zona se calienta, y gastar en logística. El negocio de la letra era la rotación rápida. Secuestrar, negociar rápido, cobrar lo que se pudiera cobrar en un plazo de 3 a 5 días, liberar o no, y pasar al siguiente. ¿Cómo era esa logística interna de la que hablas? ¿Cuánta gente intervenía en un solo secuestro? Es una cadena de producción completa, carnal. Es espeluznante ver lo organizado que estaba. En la base de la pirámide estaban los halcones. Ellos eran los ojos de la calle. Taxistas, vendedores ambulantes, vagos de esquina, muchachos en motonetas. Ellos vigilaban las rutinas de la víctima. Sabían a qué hora salía de su casa, qué ruta tomaba para ir al trabajo, dónde se paraba a comprar el periódico, quién lo acompañaba. Toda esa información se la pasaban a la estaca. La estaca era el grupo de choque, los operativos. Eran tipos fuertemente armados, por lo general exmilitares o chavos muy adiestrados y drogados, que no le temían a nada. Ellos hacían el levantón en cuestión de segundos. Interceptaban el carro de la víctima, lo bajaban a golpes, lo encapuchaban y se lo llevaban en otra camioneta. De ahí, entregaban a la víctima a los custodios. Estos eran los encargados de mantener al secuestrado en las casas de seguridad. Por lo general, eran muchachos muy jóvenes, de entre 15 y 20 años, que estaban empezando en el cartel. Eran los más peligrosos porque no tenían criterio. Estaban drogados todo el tiempo con marihuana o piedra. Y si el secuestrado se movía de más o empezaba a llorar, eran capaces de darle un tiro solo para que se callara. Yo tenía que lidiar con ellos constantemente para exigirles que no golpearan de más a las víctimas.
porque una víctima muerta o gravemente herida ya no genera dinero. Y finalmente estaba yo, el negociador, que operaba desde una ubicación diferente por seguridad, coordinado directamente con el comandante del sector. ¿El Z-44 era quien te daba las órdenes directas? Sí, el Z-44 era el jefe de la plaza en esa zona. Era un tipo despiadado, un desertor del ejército, de los fundadores originales o de la segunda camada fuerte de los Zetas. Tenía una mentalidad militar combinada con una crueldad infinita. Para él, las personas eran como cabezas de ganado. Recuerdo una vez que negociábamos el secuestro de un agricultor de la zona citrícola. La familia solo había logrado juntar 800,000 pesos de los 3 millones que pedíamos. El Z-44 entró a mi oficina, azotó un rifle sobre el escritorio y me dijo: «Diles que si para hoy a las 6 de la tarde no tienen el resto, les voy a mandar un dedo del viejo por paquetería. Y si para mañana no hay nada, lo tiramos en una brecha». Yo sabía que no era una amenaza vacía. Tuve que llamar a la familia y, usando toda mi frialdad, decirles: «Miren, el patrón está perdiendo la paciencia. Ya no quiere hablar con ustedes». Me ordenó que si a las 6 no hay 2 millones más, empecemos a mandar partes del cuerpo. Hagan lo que tengan que hacer. Vendan las tierras, pidan prestado, hablen con sus amigos en Estados Unidos. Tienen 4 horas. La desesperación de la hija del agricultor al otro lado del teléfono era algo que me desgarraba el alma. Me gritaba: «Por favor, señor, no le haga daño. Él es un hombre bueno, es diabético, necesita su insulina». Yo colgaba y me quedaba mirando al techo, preguntándome en qué monstruo me había convertido. Pero si mostraba debilidad frente al Z-44, el que terminaba en una fosa común era yo. ¿Y qué pasó con ese agricultor? ¿Lograron rescatarlo? Sí, esa historia afortunadamente terminó con el señor vivo, pero completamente destruido psicológicamente. La familia logró conseguir 1,5 millones más, vendiendo maquinaria agrícola a precio de remate y pidiendo dinero prestado a toda la comunidad. El cobro de ese rescate fue toda una odisea táctica, que es otra de las partes complejas del jale. La entrega del dinero no es como en las películas, donde dejas el maletín en un bote de basura en el parque. No, con los Zetas era un despliegue de seguridad impresionante. Para el cobro de ese agricultor, me ordenaron que mandara a la familia a la carretera federal que conecta Reynosa con San Fernando. Les di instrucciones de que el hijo del señor manejara solo en su auto, con el dinero en una bolsa de lona negra en el asiento del copiloto. Tenía que ir a 80 kilómetros por hora, con las luces intermitentes encendidas y el teléfono abierto conmigo todo el tiempo. Mientras él manejaba, yo lo iba guiando. Pasa el kilómetro 30. Ahora detente en la gasolinera abandonada. Avanza otros 5 kilómetros. Tírate a la derecha en la brecha del kilómetro 45. Todo esto lo hacíamos para asegurarnos de que no lo viniera siguiendo la policía o la marina. Teníamos halcones en todo el camino reportando si pasaba alguna patrulla. Cuando estuvimos seguros de que venía limpio, le ordené que arrojara la bolsa de dinero por la ventana hacia el monte en un punto específico de la brecha y que acelerara sin mirar atrás. 2 de nuestros muchachos que estaban escondidos entre los matorrales recogieron la lona. Confirmaron por radio que el dinero estaba completo. Y solo entonces se dio la orden de liberar al viejo. Lo dejaron amarrado a un árbol en otra brecha. Vivo, pero con el alma rota. Mencionas que el cobro era muy táctico. ¿Hubo ocasiones donde las cosas salieron mal durante la entrega del dinero? Muchas veces, carnal. El negocio del secuestro es de alta tensión y cualquier chispa puede causar una masacre. Hubo un caso que me marcó muchísimo. Secuestramos al hijo de un empresario hotelero muy pesado del estado de Veracruz, pero que tenía negocios en Tamaulipas.
Pedíamos 10 millones de pesos. El empresario era un tipo con muchas conexiones políticas, de esos que hablan directo con el gobernador. Nosotros sabíamos que era una presa peligrosa, pero el Z-44 insistió porque necesitaba financiar una guerra que traíamos contra el cártel del Golfo en esos meses. Estábamos cortos de efectivo para comprar armas y pagar la nómina de los sicarios. La negociación duró casi una semana. Yo estaba exhausto, casi no dormía. La familia del muchacho finalmente aceptó pagar 4 millones de pesos. El punto de entrega se fijó en una zona semiurbana, cerca de una vía de tren en las afueras de Matamoros. Mandamos a cobrar a 2 chavos nuevos, punteros, que apenas sabían usar las armas. Resulta que el empresario, a pesar de nuestras advertencias, sí había metido a un grupo especial de la Policía Federal en el asunto. Los federales montaron un operativo encubierto. Cuando nuestros muchachos bajaron a recoger el dinero que estaba dentro de un bote de basura, los federales salieron de la nada y abrieron fuego. Se armó una balacera terrible ahí mismo. Mataron a uno de nuestros chavos y el otro logró escapar herido por el monte. El dinero se perdió y la policía se quedó con la bolsa. ¿Qué pasó entonces con el rehén después de esa balacera? Cuando la noticia de la balacera llegó a la casa de seguridad a través de los radios, se desató el pánico. El Z-44 se puso como loco. Entró a mi oficina gritando, pateando las sillas, con los ojos inyectados de sangre debido a la cocaína que consumía diario. Me gritó, «Nos traicionaron. Esos perros llamaron a la federación. Trae al pinche chamaco al patio, lo vamos a decapitar y le vamos a mandar el video al papá para que aprenda a respetar a la letra». El muchacho, que tendría unos 22 años, estaba en un cuarto continuo, amordazado y vendado. Escuchó los gritos y empezó a llorar desesperadamente, a implorar por su vida. En ese momento, sentí un frío terrible en la espalda. Sabía que si mataban al muchacho, el negocio se terminaba por completo para esa plaza. La policía se nos vendría encima con todo el apoyo federal y, lo peor, yo habría sido cómplice directo del asesinato de un inocente, cuya negociación yo había llevado. Tuve que armarme de un valor que no sabía que tenía. Me paré frente al Z-44, tratando de mantener la voz firme pero respetuosa, sabiendo que un movimiento en falso y él me pegaba un tiro en la frente ahí mismo. Le dije, «Comandante, espere. Si lo mata ahorita, no ganamos nada. Perdemos el dinero, perdemos la ventaja y les damos la razón a los federales para que nos casen con todo lo que tienen. Déjeme hablar con el papá una vez más. Déjeme hacerle ver que cometió el peor error de su vida, pero que aún puede salvar a su hijo si nos entrega el doble de lo que acordamos, esta vez sin trucos. Si no acepta en 10 minutos, usted hace lo que quiera con el muchacho». El Z-44 me miró con desprecio, masticando su rabia. Pasaron unos segundos que me parecieron siglos. Finalmente, escupió al suelo y me dijo, «Tienes 10 minutos, psicólogo. Si ese pendejo no acepta, tú mismo vas a limpiar la sangre del patio». ¿Y lograste convencer al padre después de semejante error? Agarré el teléfono con las manos tan empapadas de sudor que casi se me resbalaba. Marqué al papá. Cuando contestó, mi tono de voz ya no era el de un negociador frío. Era el de un demonio furioso, aunque por dentro me estaba muriendo de miedo. Le grité, «¿Qué carajos hiciste, pendejo? Mandaste a tus federales, mataron a uno de mi gente. En este preciso momento tengo a tu hijo amarrado en el patio trasero. El comandante tiene el machete en la mano y está listo para cortarle la cabeza. ¿Quieres escuchar cómo grita antes de morir?». Se escuchó un silencio de muerte del otro lado. Y luego el señor empezó a sollozar de una manera que te partía el corazón. Me decía, «No, por favor, perdóneme,
Ellos me presionaron. Me dijeron que lo tenían controlado. Les juro que hago lo que sea. Por favor, no maten a mi hijo. Le dije. Escúchame bien, infeliz. La vida de tu hijo ahora cuesta 8 millones de pesos en efectivo. Y si vuelvo a ver una sola patrulla, una sola sombra de la policía en un radio de 5 kilómetros del punto que te voy a dar, te voy a mandar a tu hijo en pedazos por toda la ciudad. Tienes 12 horas para conseguir el dinero. Si no me llamas con la confirmación de que tienes los 8 millones listos, no te molestes en volver a contestar este teléfono. Colgué. El Z44 se quedó mirándome. Vio que el señor estaba completamente quebrado y que la posibilidad de cobrar el doble era real. Decidió esperar. Esa noche no dormí nada. Me la pasé vigilando al muchacho en su celda improvisada, llevándole un poco de agua a escondidas de los custodios y diciéndole en voz muy baja que se mantuviera callado. Que todo iba a salir bien si cooperaba. Al día siguiente, el papá entregó los 8 millones de pesos en un rancho abandonado, siguiendo una ruta de entrega hipervigilada por más de 30 halcones de nuestro grupo. Cobramos el dinero y al muchacho lo dejamos libre en una terminal de autobuses de un pueblo cercano. Fue el milagro más grande que viví en ese infierno. Pero me costó 5 años de vida por el puro estrés. Increíble cómo lograste manejar esa situación bajo tanta presión. Beto, explícanos un poco más sobre la psicología que usabas. ¿Cómo se quiebra la resistencia de una familia para que pague rápido? La psicología del secuestro se basa en 2 pilares: la incertidumbre y el control del tiempo. El peor enemigo de una familia es su propia imaginación. Si tú les llamas y les dices, tengo a tu hijo y si no pagas, lo voy a matar, la familia entra en pánico, pero también puede reaccionar con ira o buscar ayuda desesperadamente. Mi táctica era diferente. Yo dosificaba la información. El primer día, solo les hacía saber que lo teníamos. No pedía dinero de inmediato en esa primera llamada de confirmación. Solo sembraba la semilla de la angustia. Les decía que estaba bien, pero que su destino dependía enteramente de su nivel de cooperación. El segundo día les daba la cifra. Una cifra alta, pero que, según nuestros estudios previos, sabíamos que podían pagar si vendían activos o pedían préstamos. Y aquí viene el truco del tiempo. Yo nunca los dejaba hablar de más. Las llamadas duraban máximo 1 minuto y medio para evitar que la policía rastreara la señal, pero también para dejarlos con la palabra en la boca. Cortar la llamada abruptamente cuando el familiar está suplicando es un golpe psicológico devastador. Los dejas flotando en el vacío, sin saber si vas a volver a llamar o si ya decidiste matar a su ser querido. Eso hace que la familia pase toda la noche discutiendo, buscando dinero debajo de las piedras, dispuestos a dar lo que sea con tal de escuchar sonar el teléfono otra vez. Otra herramienta psicológica muy dura eran las pruebas de vida. La familia siempre exige una prueba de vida antes de pagar, y tienen razón. Pero nosotros usábamos esas pruebas para aumentar la presión. ¿Cómo eran esas pruebas de vida que les pedían y cómo las manejaban? Normalmente, la familia te pide que la persona secuestrada responda a una pregunta muy personal, algo que solo ellos sepan. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el perro que tenías cuando eras niño? Oh, ¿cuál fue el último viaje que hicimos juntos? Yo iba con la víctima a su celda. Le quitaba la venda por un momento, cuidando que no me viera la cara. Yo siempre usaba un pasamontañas negro. Y le hacía la pregunta con un tono de voz calmado, casi amigable, para ganarme su confianza dentro de la desgracia. Le decía, mira amigo, coopera conmigo para que salgas rápido de aquí. Responde esto para que tu familia sepa que estás bien. El secuestrado, aterrorizado, respondía de inmediato.
Yo grababa su voz con un grabador de voz digital. Pero antes de mandarle el audio a la familia Ode, ponérselo por teléfono, yo hacía que el secuestrado grabara un mensaje diseñado por mí. Tenía que decir algo como: «Mamá, por favor, haz lo que ellos dicen. No busques a la policía, ellos lo saben todo. Tienen controlado el banco y la colonia. Págales lo que piden, por favor, no quiero morir aquí». Escuchar la voz temblorosa de tu hijo o de tu esposo diciendo: «Eso es el tiro de gracia para cualquier intento de resistencia de la familia». En ese momento, cualquier idea de negociar el precio a la baja se desvanece. La familia se quiebra por completo y acepta pagar lo que sea, incluso si tienen que quedarse en la ruina absoluta. Es un juego macabro, carnal. Manipulaba el amor filial y el instinto de supervivencia para llenar las arcas de una organización criminal. Es realmente escalofriante pensar en la frialdad con la que se planeaba todo. Pero dentro del cártel, ¿cuál era tu situación real? ¿Eras libre de irte a tu casa al final del día o también eras un prisionero? Qué buena pregunta, carnal. La verdad es que yo era un prisionero de lujo, pero prisionero al fin y al cabo. Al principio, después de las primeras semanas, me pagaban muy bien. Me daban fajos de billetes de 500 y 1000 pesos. A veces ganaba hasta 50,000 pesos por una sola negociación exitosa si el comandante estaba de buenas. Me pusieron en un departamento bonito en una zona segura de la ciudad. Me dieron un carro de modelo reciente. Pero yo no era libre. Todo el tiempo tenía a 2 escoltas conmigo que supuestamente me cuidaban, pero que en realidad eran mis custodios. Ellos reportaban cada uno de mis movimientos al Z-44. No podía salir de la ciudad sin permiso, no podía usar mi teléfono personal sin que ellos lo revisaran. Y a mi familia solo la podía ver una vez al mes, bajo estricta vigilancia. Vivía en una jaula de oro, pero con el miedo constante de que en cualquier momento la plaza cambiara de manos o de que la Policía Federal hiciera un cateo en el lugar donde me encontraba, y me detuvieran o me mataran en el fuego cruzado. Y lo peor de todo era la paranoia interna. En los Zetas, la traición se pagaba con la muerte más dolorosa que te pudieras imaginar. Si el comandante sospechaba que te estabas quedando con una parte del rescate o que estabas pasando información a otra facción del cártel, te daban el pozole, que era disolverte en ácido, o te quemaban vivo dentro de un tambo de metal. Yo veía a compañeros, muchachos de la estaca o halcones, desaparecer de un día para otro simplemente porque alguien inventó el rumor de que eran contras o informantes. El nivel de desconfianza era tal que terminabas desconfiando hasta de tu propia sombra. No podías dormir tranquilo. Yo dormía con una pistola Beretta de 9 milímetros debajo de la almohada y con el corazón en la boca cada vez que escuchaba un carro frenar fuerte afuera del edificio. ¿Llegaste a ver directamente esos castigos de los que hablas, las ejecuciones internas del cartel? Sí, desgraciadamente sí. Es algo que me despierta en las noches con sudores fríos. Una tarde, el Z-44 mandó llamar a todos los que operábamos en la zona de Reynosa a un rancho que usaban como base de adiestramiento y zona de castigo. Nos reunieron a todos en un círculo en el patio principal. Negociadores, contadores, jefes de estaca, halcones pesados. Éramos como 50 personas. En medio del patio, amarrados a unos postes de madera, había 3 muchachos. 2 de ellos eran custodios de las casas de seguridad y el otro era un halcón. El comandante se paró en medio de nosotros con un micrófono y una bocina portátil. Imagínate el nivel de desfachatez. Y dijo que esos 3 pendejos habían estado vendiendo información a la gente del cártel del Golfo y que, además, habían intentado quedarse con una parte de un cobro de piso de un comerciante local. Los muchachos lloraban, suplicaban, juraban por la Virgen de Guadalupe que ellos no habían hecho nada, que los habían confundido.
Sus gritos eran desgarradores. El Z-44 no se inmutó. Le hizo una seña a uno de sus verdugos, un tipo enorme al que le decían el Chango. Este tipo trajo un bidón de gasolina y se lo empezó a vaciar encima a los 3 muchachos mientras seguían amarrados. El olor a gasolina inundó todo el patio. Yo sentía que las piernas me temblaban, quería cerrar los ojos, quería vomitar, pero sabía que si quitaba la mirada, los custodios que estaban detrás de mí lo notarían y pensarían que era débil o que sentía simpatía por los traidores. Tuve que obligarme a mirar de frente. El comandante sacó un encendedor barato, lo encendió, lo tiró a los pies de los muchachos y se encendieron en llamas en un segundo. Los gritos que pegaron esos muchachos no eran de este mundo, carnal. Eran alaridos inhumanos, de puro dolor físico y terror absoluto. Tardaron como 3 o 4 minutos en dejar de moverse y de gritar, mientras la grasa de sus cuerpos alimentaba el fuego y el humo negro subía al cielo. El olor a carne quemada se me quedó impregnado en la nariz por meses. No pude comer carne en casi un año. Después de eso, el comandante nos miró a todos y dijo: «Esto es lo que le pasa a los que le juegan chueco a la letra. Aquí no hay segundas oportunidades». Esa noche regresé a mi departamento. Me encerré en el baño y lloré como un niño durante horas, tapándome la boca con una toalla para que mis escoltas afuera no me escucharan. Sabía que estaba atrapado en el mismísimo infierno y que no había forma de salir vivo de ahí. ¡Qué horror, Beto! Es realmente impactante escuchar esto. Cambiando un poco de tema, pero dentro de la misma crudeza de tu trabajo, ¿cómo manejaban los casos donde la víctima moría antes de que se cobrara el rescate? ¿Seguían negociando? Sí, esa es una de las prácticas más cínicas y macabras del negocio. Pero pasaba más seguido de lo que la gente se imagina. A veces, las víctimas no aguantaban las condiciones del secuestro. Las casas de seguridad en el norte del país en verano son un horno. El calor llega a los 45 grados centígrados. A los secuestrados los tenían a veces en sótanos sin ventilación, amarrados de pies y manos, con los ojos vendados todo el tiempo con cinta canela, lo que les causaba infecciones horribles. Si la víctima era de edad avanzada, sufría del corazón o era diabética y no le daban sus medicamentos, muchas veces caían en coma o les daba un infarto. O también pasaba que los custodios, que como te digo, eran chavos drogados e inexpertos, se pasaban de la mano con los golpes durante los interrogatorios iniciales y los mataban accidentalmente. Cuando una víctima moría, la orden del comandante siempre era la misma. La negociación sigue. El cliente no sabe que el producto ya se echó a perder. Yo tenía que seguir llamando a la familia, fingiendo que la persona seguía viva. Para hacer esto, usábamos grabaciones de voz viejas que habíamos tomado antes de que falleciera. O hacíamos que otro secuestrado de complexión de voz similar imitara un susurro o un gemido de dolor de lejos, para que la familia creyera que seguía con vida, pero muy débil. Es un trabajo psicológico doblemente perverso, porque sabes que les estás cobrando millones de pesos por un cadáver que ya está enterrado en una fosa clandestina en medio del desierto. ¿Y no sentías remordimiento al hacer eso? ¿Cómo podías vivir contigo mismo sabiendo que les estabas entregando solo falsas esperanzas a cambio de su patrimonio? El remordimiento te carcome por dentro todos los días, carnal. Es como un ácido que te va quemando el alma poco a poco hasta que no te queda nada más que un cascarón vacío. Para poder sobrevivir ahí dentro y no volverme loco, tuve que desarrollar un mecanismo de disociación muy cabrón. Tenía que mentalizarme de que el que hablaba por teléfono no era yo, Beto, el padre de familia, el psicólogo que quería ayudar a la gente. El que hablaba era un personaje, una máquina fría de hacer dinero para el cártel. Cuando colgaba el teléfono, intentaba bloquear esos pensamientos,
ponerme a leer, escuchar música a todo volumen en mis audífonos o emborracharme hasta perder el conocimiento para no pensar. Pero las noches eran lo peor. Cuando todo quedaba en silencio, las voces de las madres suplicando, los llantos de los niños, los gritos de los rehenes se me venían a la cabeza como una avalancha. Empecé a consumir drogas para poder dormir. Al principio eran pastillas para la ansiedad que conseguía con recetas falsas. Luego empecé a meterle al cristal y a la cocaína pesada, que me facilitaban los mismos muchachos del cártel. Se vuelve un círculo vicioso maldito. Te drogas para olvidar lo que haces. Y haces lo que haces para poder seguir drogándote y mantener el estilo de vida que el miedo te impone. Te conviertes en un muerto en vida. ¿Hubo algún caso en el que la víctima fuera alguien conocido tuyo o donde la cercanía te hiciera imposible continuar con el personaje? Sí. Y ese fue el principio del fin para mí en la organización. Sucedió a principios de 2012. Un día llegó el Z44 a mi oficina con una nueva ficha para un levantón. Cuando abrí la carpeta y vi la foto de la persona que querían secuestrar, el mundo se me vino abajo. Era el doctor Alejandro, un pediatra muy reconocido en Reynosa. Pero no solo era un doctor, era el médico que había atendido a mi hija desde que nació. Él le había salvado la vida cuando tuvo una neumonía severa a los 2 años. Era un hombre sumamente generoso, que a veces ni nos cobraba la consulta cuando andábamos cortos de dinero en mis tiempos de policía. Su familia era de clase media alta, pero no eran multimillonarios. El cartel lo tenía en la mira porque acababa de vender una propiedad grande y pensaban que tenía el dinero fresco en el banco. Sentí un sudor frío que me recorrió toda la espina dorsal. Sabía que si yo decía algo para defenderlo, iba a levantar sospechas de inmediato. En ese mundo, cualquier muestra de interés o compasión por una víctima se interpreta como que estás coludido con ellos o cuires un soplón. Tuve que tragarme el nudo que tenía en la garganta, cerrar la carpeta y decirle al comandante con la voz más firme que pude fingir: «Entendido, comandante. Déjemelo a mí. A este viejo le vamos a sacar hasta el último centavo». ¿Y qué hiciste entonces? ¿Cómo manejaste esa situación tan extrema? Fue la semana más difícil de toda mi vida. El doctor Alejandro fue secuestrado una tarde al salir de su consultorio. Lo llevaron a la misma casa de seguridad donde yo operaba. Cuando lo metieron al cuarto contiguo, yo podía escuchar sus quejidos a través de la pared de madera. Estaba asustado, confundido. Yo sabía que él tenía problemas de presión arterial alta y que si lo mantenían bajo ese estrés y sin sus medicamentos, podía sufrir un derrame cerebral en cualquier momento. Tenía que actuar rápido, pero con mucho cuidado para no delatarme. Esa misma noche, cuando los custodios se fueron al patio a drogarse y a jugar cartas, me puse el pasamontañas, agarré unas pastillas de captopril que yo mismo había ido a comprar a la farmacia con el pretexto de que eran para mí, y me metí a su celda improvisada. El doctor estaba amarrado a una silla, con los ojos vendados y temblando de frío por el aire acondicionado que los custodios ponían al máximo para debilitar a los rehenes. Me acerqué despacio y le dije en voz muy baja: «Doctor Alejandro, no hable. No haga ruido si quiere salir vivo de aquí. Soy un amigo. Sé quién es usted y sé lo que hizo por mi hija. Le voy a dar una pastilla para su presión. Tómesela, por favor». Le quité la cinta de la boca por un momento y le ayudé a tomar el agua y la pastilla. El viejo empezó a llorar en silencio y me susurró: «Gracias, hijo, gracias. Por favor, dile a mi esposa que la amo, que no dejen de buscarme». Sentí que el pecho se me partía en dos. Le puse la cinta de nuevo con mucho cuidado. Le acomodé la venda y salí de ahí antes de que alguien me viera. Arriesgaste tu vida por él.
¿Cómo lograste sacarlo de ahí sin que sospecharan los jefes? Tuve que jugar un juego muy peligroso de manipulación psicológica con el mismísimo Z-44. En la negociación con la familia del doctor que estaba llevando su hermano, yo fingí que la situación era sumamente difícil. Le dije al comandante que la familia no tenía el dinero de la venta de la propiedad, porque lo habían invertido de inmediato en un fideicomiso bloqueado en Estados Unidos que no podían tocar de la noche a la mañana. Le enseñé estados de cuenta falsos que yo mismo alteré en la computadora, para hacerle creer que la liquidez de la familia era casi nula en ese momento. Le dije, comandante, si presionamos de más a estos tipos, van a terminar yendo con la PGR o con los militares, porque de verdad no tienen cómo sacar el dinero físico aquí en México. Además, el viejo está muy enfermo. Si se nos muere aquí adentro, nos quedamos con las manos vacías y con una bronca enorme encima. Mi recomendación es que aceptemos lo que tienen ahorita en la cuenta de ahorro de la esposa, que son 600,000 pesos, y que nos entreguen 2 camionetas recientes que tienen a su nombre. Con eso salimos ganando rápido, liberamos espacio en la casa de seguridad y evitamos que la zona se caliente. El Z-44 era un tipo codicioso pero también pragmático. Vio los papeles falsos que le mostré, se creyó el cuento de la falta de liquidez y, afortunadamente, aceptó el trato. Yo mismo coordiné la entrega de las camionetas y del dinero en un punto neutral cerca de la frontera. En cuanto confirmamos que todo estaba en orden, di la orden de que soltaran al doctor Alejandro en una gasolinera en la salida a Monterrey. Cuando supe que ya estaba sano y salvo con su familia, sentí que me quitaba un peso de encima enorme. Pero también supe que ya no podía seguir haciendo esto. El juego se estaba volviendo demasiado personal, demasiado peligroso, y mi suerte no iba a durar para siempre. Ese fue el detonante para decidir salirte del cártel. Pero ¿cómo se escapa de los Zetas? Es bien sabido que de esa organización solo se sale en un ataúd. Así es, carnal. De la letra no te sales pidiendo tu renuncia y dando las gracias. Si dices que te quieres ir, te consideran un riesgo de seguridad inmediato porque sabes demasiados nombres, ubicaciones de casas de seguridad, cuentas bancarias y operaciones. Te matan a ti y a toda tu familia en cuestión de horas para tapar cualquier posible fuga de información. Tuve que planear mi escape con la misma precisión con la que planeaba las negociaciones de secuestro, usando cada recurso, cada contacto y cada pizca de conocimiento que tenía de la organización. Me tomó casi 6 meses preparar todo. Lo primero que tuve que hacer fue sacar a mi familia del estado de Tamaulipas sin levantar sospechas de mis custodios. Le mentí al Z-44. Le dije que mi esposa estaba muy enferma de un problema del corazón y que necesitaba ser tratada por un especialista en la Ciudad de México, donde nadie nos conocía y donde estarían más seguros de cualquier ataque de los contras. Como yo le había hecho ganar muchos millones de pesos en los últimos 2 años y me consideraba un elemento leal y sumamente valioso, el comandante accedió, pero con la condición de que mis escoltas se quedaran conmigo en Reynosa para vigilarme y asegurar mi rendimiento. Eso me dio el margen que necesitaba. Mandé a mi esposa e hija a vivir a un estado del sur del país, bajo nombres falsos que logré conseguir a través de un contacto en el registro civil al que le pagué una buena lana de mi propio dinero acumulado. ¿Y cómo lograste burlar a tus custodios personales para escapar tú también? Esa fue la parte más arriesgada y de pura suerte, carnal. A mediados de 2013, la presión del gobierno federal sobre los Zetas en el norte de Tamaulipas se volvió insoportable. Había balaceras todos los días. Helicópteros de la Marina sobrevolando la ciudad a baja altura, retenes militares en cada esquina. La organización estaba perdiendo el control de la plaza y el Z-44 andaba más paranoico que de costumbre.
moviéndose de un rancho a otro casi a diario. Una noche, mientras estábamos en una casa de seguridad temporal cerca de la frontera, se reportó por radio que un convoy de la Marina Armada de México venía, entrando a nuestro sector a toda velocidad, aparentemente guiados por un soplón que les había dado la ubicación exacta del comandante. Se desató el caos absoluto en la casa de seguridad. Los sicarios empezaron a correr de un lado a otro, agarrando sus armas, chalecos tácticos, quemando documentos a toda prisa en tambos metálicos. Mis 2 escoltas personales estaban más preocupados por salvar sus propios pellejos y por unirse a la defensa del perímetro que por vigilarme a mí en ese momento de pánico. Uno de ellos me gritó: «Quédate aquí, psicólogo, no te muevas o te quebramos». Se salieron al patio con sus rifles para repeler el ataque que ya se escuchaba de lejos, con ráfagas de ametralladora pesada y explosiones de granadas que hacían vibrar el piso. Ese fue tu momento de escapar entre el fuego cruzado. Exactamente. Supe que era ahora o nunca. Si me quedaba ahí, o me mataban los marinos al entrar a la casa confundiéndome con un sicario, o me ejecutaban los mismos zetas antes de huir para no dejar testigos. Agarré una mochila pequeña donde ya tenía guardado todo mi dinero en efectivo en dólares que había ido acumulando de mis comisiones, unas identificaciones falsas con otra fotografía y otro nombre, y una pistola Glock de calibre 9 milímetros cargada. Me salí por una ventana trasera que daba a un callejón oscuro. Trepé una barda de concreto de casi 3 metros de alto ayudándome de un bote de basura de metal, lastimándome feamente la rodilla en la caída. Pero con la adrenalina a 1000 no sentí nada en ese momento. Corrí por las calles oscuras de la colonia mientras detrás de mí se escuchaba el infierno en la tierra. Detonaciones, gritos, sirenas de patrullas que venían de todas partes. Caminé casi 5 kilómetros a pie por zonas despobladas para evitar los retenes, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo que cada carro que pasaba cerca de mí era una camioneta del cartel que venía a cazarme. Llegué a una gasolinera en la autopista. Le pagué una cantidad absurda de dinero a un trailero que iba rumbo a San Luis Potosí para que me escondiera en el camarote de su camión y me sacara del estado de inmediato. No paré de temblar en todo el viaje. Sentía que en cualquier momento el chofer me iba a traicionar o que nos detendrían en un punto de revisión militar y todo terminaría ahí. Lograste salir de la zona de conflicto. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo es tu vida ahora, sabiendo que te buscan tanto el cartel como la ley? Mi vida actual es la de un fantasma, carnal. No existo legalmente en ningún lado. Logré reunirme con mi familia en un pueblito muy tranquilo del sur del país, lejos de la violencia del norte, donde la vida pasa despacio y la gente se dedica a la agricultura y al comercio local. Vivimos bajo identidades completamente diferentes, con papeles falsificados que parecen originales y que me costaron casi todos mis ahorros de esos años negros. Trabajo en un pequeño negocio propio, algo sencillo que no llama la atención de nadie. Gano lo suficiente para vivir al día, pagar la escuela de mi hija y tener comida en la mesa. No tengo redes sociales. No tengo cuentas de banco a mi nombre real. No tengo amigos nuevos. No salgo de mi casa después de que se mete el sol. Cada vez que escucho un carro con el motor alterado pasar frente a mi casa, o veo a un tipo con aspecto norteño en la tienda del pueblo, se me acelera el pulso y me preparo mentalmente para correr o para pelear por mi vida. La paranoia nunca ceba, carnal. Es la sombra que me acompaña a todos lados por las cosas que hice y por el grupo con el que me metí. Sé que los Zetas como organización ya se debilitaron, se fragmentaron en muchos carteles pequeños y que el Z-44 fue abatido por la Marina hace unos años. Pero las cuentas pendientes en ese mundo nunca caducan. Siempre hay alguien nuevo que quiere ganar puntos entregando la cabeza de un traidor o de un testigo incómodo como yo.
Es una existencia muy pesada la que describes, Beto. Mirando hacia atrás, con toda la perspectiva del tiempo y el sufrimiento que viviste y causaste, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos escucha, especialmente a los jóvenes, que a veces ven la vida de la maña como algo fácil, glamuroso o lleno de dinero? Les diría que no se dejen engañar por las pendejadas de las series de televisión, por los narcocorridos o por las camionetas de lujo que ven en las calles. Todo eso es una mentira pintada de oro, que por dentro está llena de podrido, de sangre, de caca y de muerte. El dinero de la maña es un dinero maldito que no se puede disfrutar. Te lo gastas en drogas para olvidar la basura en la que te convertiste, en mujeres que no te quieren y que te van a traicionar a la primera de cambios, o en armas para cuidar un imperio de papel que se va a desmoronar mañana. En ese mundo no hay lealtad, no hay honor, no hay amigos. Tu mejor amigo de hoy va a ser el que te dé el tiro de gracia mañana, por una orden del patrón o por unos cuantos pesos más en su nómina. Terminas perdiéndolo todo. Tu paz mental, tu familia, tu libertad y, eventualmente, tu vida de la manera más horrorosa que te puedas imaginar. Yo tuve una suerte entre 1.000.000 de poder escapar y estar hoy aquí contándolo. Pero mírame. Vivo escondido como una rata, con miedo de mi propia sombra, sin poder dormir una noche completa en paz en los últimos 15 años. Si algún chavo que me está escuchando piensa que entrar a ese mundo es una salida fácil a sus problemas económicos, le digo con el corazón en la mano. Es preferible comer frijoles con sal todos los días, trabajar de sol a sol cargando bultos en el mercado, ganando el salario mínimo, pero con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila y pudiendo abrazar a tu madre o a tus hijos por la noche sabiendo que no eres un monstruo. La vida no tiene precio, carnal. Y una vez que le pones precio a la vida de los demás, tu propia vida deja de valer absolutamente nada. Muchas gracias por tus palabras, Beto. De verdad, apreciamos mucho tu valentía al compartir esta historia tan cruda y real con nosotros. Es un testimonio que nos hace reflexionar a todos sobre la descomposición social y el costo real de la violencia en nuestro país. Te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva vida que han construido lejos del peligro. Gracias a ti, carnal, y a todo tu equipo de Mex Livo por darme la oportunidad de desahogarme de alguna manera y por llevar este mensaje a la gente. Espero de verdad que esto sirva para salvar, aunque sea una sola persona, de caer en ese abismo negro del que yo apenas logré salir con vida. Cuídense mucho todos y que Dios los bendiga. Amigos de Mex Livo, este ha sido un episodio sumamente impactante y revelador. Les agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy en esta profunda conversación. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir escuchando testimonios reales y desgarradores como este, no olviden suscribirse al canal, dejarnos su me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con sus conocidos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que dejen sus opiniones aquí abajo con total respeto. Nos vemos en el próximo episodio con una nueva historia que contar. Hasta la próxima.